el Señor le bendiga mucho más. Amén. Entonces, Señor, damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de estar en tu casa. Les voy a pedir, ¿verdad?, que estemos en pie. Bendito el Señor, para hacer una oración para comenzar esta escuela bíblica en esta mañana. Bendito el Señor, aleluya. Aleluya. Poderoso el Señor, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento. Bendito el Señor, y que nos las podamos disfrutar. Bendito el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque en esta linda mañana podemos estar aquí, Padre celestial, oh mi Señor, para estudiar tu palabra, pero sobre todo para adorarte, Señor, para darte gloria y honra, Señor, porque tú eres el que nos sostiene, Señor, porque tú estás a nuestro lado, Jehová. Oh mi Señor amado, gracias, Señor, por todas tus misericordias, Señor, por todas tus misericordias. Gracias, Señor, por tu gran amor, Señor amado. Padre, te pedimos que no nos sueltes, Señor, que continúes, Señor amado, con nosotros, dándonos fortaleza, fuerza, mi Señor, aleluya. Multiplícala a los que estamos cansados, mi Señor, oh Padre celestial, y que en esta mañana nos gocemos, Señor, en tu presencia y en ti, Señor. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesús, amén, y gracias, Señor. La lección de hoy es el estudio bíblico número 7. Bendito el Señor, el estudio bíblico número 7. Señor, vamos a buscar nuestro expositor en la lección número 7, que se titula El juicio divino sobre los filisteos por causa del arca. Bendito el Señor. Y vamos a estar hoy estudiando, ¿verdad?, esta lección, y uno de los objetivos es que vamos a comprender el juicio que recibieron los filisteos por su profanación del arca. Y profanar, ¿qué significa profanar? Significa tratar sin el debido respeto una cosa sagrada o santa, deshonrar algo que es respetable. Bendito el Señor. Y nosotros sabemos que el arca del pacto era algo sagrado, tan sagrado, que si alguien que no era de la tribu de Leví, ¿verdad?, alguien que no estuviera designado para poder tocar el arca, si la tocaba, ¿qué pasaba? Moría. Bendito el Señor. Y mientras estudiábamos esta lección, pensábamos en que nuestro cuerpo, ¿verdad?, que es templo del Espíritu Santo, es algo sagrado en términos, ¿verdad?, del cuidado que nosotros tenemos que tener con nuestro cuerpo y de no profanarlo, ¿verdad que sí? Que tenemos que tenerlo en santidad, tanto alma, cuerpo y espíritu. Vamos también en los objetivos, dice, vamos a interiorizar la actitud que es propia de los que disfrutan la comunión del Señor. Y eso, ¿verdad?, cabe en lo que dije anteriormente. Nosotros tenemos que tener una actitud propia, dice aquí, de los que disfrutamos la comunión del Señor. O sea que no podemos andar en un montón de cosas que sabemos ya, ¿verdad que sí?, que las reconocemos, ¿verdad?, los frutos de la carne, las obras de la carne, tenemos que nosotros tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuál es nuestra actitud. Y tercero, debatir la conducta cristiana como fruto justo de la redención. Tenemos que nosotros cada día dar fruto de que somos redimidos, de que hemos sido comprados a precio de sangre, y actuar de esa manera, ¿verdad? Darle ese ejemplo, ¿verdad?, ese testimonio al mundo, a todo el que nos ve, porque todo el mundo tiene los ojitos puestos en nosotros. El pensamiento central dice: la reverencia ante la presencia majestuosa de Dios es indispensable para agradar al Señor. Cuando nosotros estamos aquí en el templo o en cualquier otro lugar que se esté llevando a cabo un culto,
la actitud debe ser reverente, la actitud debe ser de respeto, bendito el Señor. Y aunque a veces llegamos a un lugar y conocemos a tanta gente y quisiéramos saludar a todo el mundo, pero muchas veces tenemos que abstenernos, ¿verdad que sí? Abstenernos para entonces poder entrar en una comunión con el Señor y en su debido momento, pues entonces se saluda, ¿verdad? Pero lo del Señor tiene que ser primero, bendito Jesús, ¿verdad? Esa comunión con Dios. Los hijos de Dios estamos llamados a santificar al Señor y nunca debemos profanar la gloria del Señor mezclándola con los ídolos paganos, que eso es algo que nosotros conocemos muy bien. Vamos, ¿verdad?, a la introducción, lo que hoy vamos a aprender. Hoy vamos a aprender en esta lección, wow, cuán severo es el juicio de Dios cuando está la idolatría, ¿verdad? Cuán severo es el juicio de Dios en contra de la idolatría. Los pueblos paganos siempre pagan consecuencias terribles por su idolatría. Bendito el Señor. Nuestro Dios es invisible, nuestro Dios es invisible, pero nuestra relación con Él es a través de la fe. El pueblo de Israel contaba con la presencia de Dios revelada en el arca del pacto diseñada por Dios mismo. Pero cuando el pecado de Elí y sus hijos llegó hasta la presencia de Dios, ¿qué sucedió? Dios permitió que los filisteos se llevaran el arca del pacto, se la robaran, ¿verdad? ¿Y qué sucedió entonces con esa gloria de Israel? Porque el arca era como, ahí era donde se manifestaba, ¿verdad?, la presencia de Dios, fue quitada del pueblo de Israel. Y hoy estudiaremos cómo Jehová hirió al dios Dagón y a los filisteos, ¿verdad? Y cómo trajo enfermedades y calamidades a esas ciudades, porque fueron varias ciudades, porque los filisteos se componían de 5 pueblos, bendito el Señor, ¿verdad? Que eran 5 príncipes que gobernaban toda esa región de los filisteos. Y cuando los filisteos se dieron cuenta del gran error que habían cometido, ¿verdad?, de profanar, entonces ellos pusieron el grito en el cielo, trataron de deshacerse del arca, pero el arca, mientras más ellos trataban de deshacerse, más daño le hacía a los filisteos. En esta lección veremos los efectos de los juicios de Dios a un pueblo pagano por haberse atrevido a tocar lo santo. Y yo meditaba en que hoy en día, desde lo que se reconoce como el Capitolio, están tratando de poner las manos los legisladores y los senadores en lo que es lo santo, ¿verdad que sí?, en lo que es lo puro. Y qué lamentable, porque lo que decía el hermano Ricardo el jueves, el hermano que predicó, que decía que una de las senadoras estaba haciendo una ley para que se prohibiera la libertad de culto en los asilos de ancianos. Y casi la mayoría de todos, no importando el partido, le votaron a favor a ese proyecto para que no se lleven a cabo cultos en los asilos de ancianos. Fueron muy pocos los que estuvieron en contra de esa medida. Y una de las que estuvo en contra es una muchacha, ¿verdad?, que me imagino que todos conocen, que está a favor de la familia, y ella fue la que trató de luchar y pelear, ¿verdad que sí?, y de exponer su punto, bendito el Señor. Y mientras Glorian leía la noticia, me decía: mami, ya viene el juicio. El juicio se avecina cada vez más y más, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque lamentablemente se le está dando, ¿verdad que sí?, se está tocando lo santo, bendito el Señor. Y con las cosas, ¿verdad?, con Dios no se juega. Bendito el Señor. Vamos entonces a comenzar con esta lección, bendito el Señor. La presencia de Dios en el arca afrentó al Dios de los filisteos, bendito el Señor. El hermano Ángel, si nos puede traer la primera parte. Amén.
dragón cayó de su lugar cuando estuvo frente al arca del pacto. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, lo llevaron desde Ebenezer hasta Dor. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de dragón y la pusieron junto a dragón. Y cuando el siguiente día los de Azor se levantaron de mañana, y aquí la habían postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a dragón y lo volvieron a su lugar. Como mencionaste ahorita, nadie podía traer esa arca más que los que estaban autorizados a hacerlo. Sin embargo, esta gente podía usar arca, la llevó su Dios allá y no le pasó nada. Tenemos que estar pendientes de eso, porque ese era el propósito del Señor, que llegara a aquel lugar. O sea, que no era que no haya pasado nada, porque el propósito del Señor era que llegara a aquel lugar para que ellos vieran que sobre Dios no hay nada. Por eso dice en Efesios 4:30, dice: y no consideréis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la perdición, que es lo que yo estaba hablando ahorita. Dice, estos versículos demuestran claramente que nadie puede enfrentar a Dios y salir victorioso. Los filisteos pelearon contra Israel el día del sacerdote Elí y lo llevaron con ellos al arca. O sea, ellos pensaban, estaban pensando que el arca era el que nos protegía a ellos, y por tanto para ellos eso era un tesoro. El trofeo más grande que ellos podían haber recibido, y lo llevaron exactamente donde tenía el Dios de ellos, que era Dagón, y a ponerlo en ese lugar de ahí. Podemos entender entonces que para ese tiempo estaba Elí como el sacerdote, no estaba haciendo la función como tenía que hacerla, no estaba más respondiendo, porque si hubiese estado haciendo la función que tenía que hacer, esto no hubiese sucedido. Pero descuidadamente se apartó de la voluntad del Señor, y esas son las consecuencias cuando nosotros nos apartamos del Señor. Cuando nosotros caemos en una rutina, o como cayó él, o nos alejamos un poquito, pues esas son las consecuencias, que nos roban la bendición de Dios. Ellos le robaron el arca, creyendo que esa era la bendición de ellos, pero no sabían que la bendición de ellos no estaba en el arca, sino que estaba en el de arriba, en el Jehová, que era el que los protegía, que nosotros, ¿verdad? Dice, Pablo nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo con el que fuimos sellados para el día de la elección, que fue lo que leí ahora, que nosotros tenemos que estar bien cerca del Señor, que como tú dijiste, para mí este lugar aquí, desde que yo entro por ahí es santo. A mí siempre me gusta ver lo mejor que pueda, llegarme a la casa, si a veces llego un poquito más tarde para ver por alguna inconveniencia, pero llego con la seriedad que esto amerita. Me jodillo y empiezo a orar, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos esto en alto, con seriedad, que nosotros no lo cojamos solamente por venir como si fuéramos para cualquier otro lugar, porque desde que yo salgo de mi casa, yo sé que vengo para la iglesia, para el templo de Dios, a buscar la presencia de Dios, y ahí donde está el Señor, ahí está el poder, que está en casa en este lugar, pero aquí cuando nosotros venimos a acercarnos a la presencia de Dios. Este pueblo se había apartado de la presencia de Dios, ya no le interesaba tanto, y por eso Dios permitió que este otro pueblo, los filisteos, hicieran lo que tienen que hacer con ellos, y le llevaran el arca para que lo pusieran frente al dragón, y ellos pudieran entender que no estaban peleando con cualquier persona, no estaban peleando con Jehová, que era el que defendía a su pueblo. Entonces no defienden un pueblo, le dice, los filisteos pusieron el arca del pacto en el templo de su Dios para los hijos de Israel y para el nombre del Señor. Eso es un acto de profanación, pero para los filisteos significaba una victoria, que fue lo que estabas hablando ahorita, de la profanación. O sea, pues estaban profanando la voluntad del Señor, estaban profanando algo que era santo para el Señor y para el pueblo de Israel. Pero es como te digo, por el descuido del pueblo sucedió esto. Nosotros tenemos la bendición de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros profanamos al Espíritu Santo a menudo con las actitudes que nosotros tomamos. A veces hacemos algo que no debemos hacerlo, estamos profanando al Espíritu Santo, porque cuando hay maldad ahí, el Espíritu Santo se tiene que ir, no puede estar ahí. Y muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos, pero esto es así. Pero para los filisteos significa que ellos cogieron, le quitaron el arca y dijeron, así, no hay quien nos gane a nosotros, el arca nos va a defender, vamos a seguir victoriosos. O sea que aún siendo inconversos ellos que no creían en Dios, querían tener eso en la mano para que los defendiera.
Ellos pensaban que se lo defendía. Ahora tenemos esto, no hay quien nos haga daño, vamos a ser victoriosos. Al levantarse por la mañana, los de Asdod comprobaron que el dios Sagón había caído postrado en tierra delante del arca. Como evidentemente los ídolos no tienen poder, los adoradores de Dagón tuvieron que tomarlo y volverlo a su lugar. Debemos aprender que nuestro Señor trabaja siempre contra sus enemigos para dar la victoria a su pueblo. Ellos pensaban que tenían una victoria, tener eso allí, pero al levantarse por la mañana se dan cuenta que el mismo Dios de ellos que ellos adoraban estaba postrado frente al arca, ya, porque el arca era algo sagrado del Señor. Entonces ellos pueden comprender, vuelven y lo levantan pensando que fue un desliz, una equivocación o algo, vuelven y lo levantan, pero vuelven a hacer lo mismo hasta que se para, que nosotros tenemos que entender que si tenemos, una vez nosotros aceptamos al Señor, que nuestros pecados son borrados y estamos bautizados, el Espíritu Santo viene a nosotros, que viene siendo como el arca para el pueblo, y debemos atesorar ese Espíritu Santo, no debemos profanarlo, porque la misma Biblia dice que todo será perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y una vez nosotros caemos en ese desliz y comenzamos a jugar, vamos a jugar con la palabra del Señor, porque no vamos a jugar con Dios, pero estamos tratando de jugar con esto, y es ahí donde nosotros estamos profanando la presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Porque ahora mismo nosotros estamos aquí, estamos buscando la palabra de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros. Y muchas personas dicen, no, pero no está con nosotros, nos está dirigiendo. Por la mañana a veces nos inquieta, vete para la iglesia. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Levántate, ora por fulano, ora por fulano. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Haz esto, haz aquello. No lo hace el Espíritu Santo. Cuando llega pensamientos negativos, que siempre van a llegar a nuestra vida, ¿quién es el que nos dirige? El Espíritu Santo. Porque nada, nosotros. Si no estuvieran nosotros, no nos iba a coger, ni nos iba a ayudar, ni nos va a dirigir. Pero estando nosotros, porque Dios nos ama a nosotros, y por eso estamos aquí, es que, como decimos nosotros, el arca, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, no tenemos el arca porque no nos hace falta. Pero tenemos el Espíritu Santo, que es el que verdaderamente nos hace falta, porque nos dirige a nosotros, nos corrija, y ojalá pudiéramos todos, pudiéramos asimilar eso de una manera correcta, y poder hacer la voluntad del Señor y vivir para el Señor, para que así nosotros podamos ser victoriosos en todo. Amén. Amén. Hermosa la explicación. Bendito el Señor. Lo importante, ¿verdad?, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Bendito el Señor. Como bien leyó el hermano, como dice ahí en Efesios, que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Bendito el Señor. Tenemos que cuidar nuestra todo, ¿verdad que sí? Nuestra mente, para que no entre nada, ¿verdad?, incorrecto, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos. Bendito el Señor. Y vamos, ¿verdad?, a continuar con la segunda partecita, Luzma. ¿Nos puedes leer la 1b? Esto comprende el 4 y el 5. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, es que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban postradas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón bautizan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Pues como en la parte anterior, ¿verdad?, vemos como pues, el Dios cayó pues, como se dice, ¿verdad?, como que humillado ante la presencia de Dios, pero en esta parte dice que la cabeza y las dos palmas de Dagón estaban postradas en el umbral, y la cabeza en la Biblia habla de autoridad. Por tanto, Dios obró en contra de la autoridad de ese Dios que tenían estas personas, porque sabemos, ¿verdad?, que el único que tiene autoridad es Dios, y las manos identifican al obrar y aprendemos que Dios es el único omnipotente y que interviene para juicio a los enemigos. Y también Dios hizo esta obra contra Dagón exactamente, y aquí, ¿verdad?, que eso fue al tercer día de haber estado allí el arca. Y en la Biblia hay muchos acontecimientos, ¿verdad?, que fueron al tercer día,
En la Biblia muchas veces resalta esa obra, por ejemplo, el tercer día del pueblo de Israel que cruzó el Jordán, Josué 3:2. Al tercer día Dios vomitó un pez vomitó a Jonás, y en Oseas 6:2 se menciona se menciona el tercer día como aquel en que Israel será resucitado. Y recordamos que el tercer día Cristo resucitó. Debemos ser pacientes con el Señor y saber que Él cumplirá su obra a su tiempo. Los sacerdotes de Dagón acordaron no pisar más el umbral del templo de su Dios, pensando que al hacerlo estarían pisoteando el Espíritu de Dios. Y esto, ¿verdad?, son supersticiones, cosas que creen las personas que no tienen temor de Dios. Pero nosotros, los creyentes en Cristo, estamos firmes y sabemos que en Cristo somos libres, ¿verdad? No tenemos que creer en esas cosas que creen ellos y en supersticiones, porque el Señor está con nosotros. Gloria a Dios, muy, muy lindo, bendito el Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, que en primer lugar la estatua de Dagón estaba en su templo, bendito el Señor, y dice que esta era una deidad pagana, filistea, y era en forma de pez, pero este pez tenía brazos, ¿verdad? Y tenía cabeza. ¿Y qué sucede? Que cuando los filisteos entran en el arca del pacto allí, en aquel lugar, ¿verdad?, en aquel templo, la estatua se cae. Y ellos pensarían ese día, pues sería casualidad que se cayó, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que al siguiente día nuevamente volvió y se cayó la estatua de Dagón, pero en esta ocasión se le partió el cuello, ¿verdad?, la cabeza y las aletas serían, bendito el Señor. El hecho es que no hay nadie como mi Dios, no hay nadie, bendito el Señor. Y aunque ellos estaban poniendo, ¿verdad?, ellos como pueblo pagano, ¿verdad?, tenían su confianza en su deidad y creían que la victoria había sido por su deidad, pero realmente Dios la había permitido, bendito el Señor, como decía el hermano Ángel, Dios la había permitido por un propósito, para que ellos supieran y reconocieran cuán poderoso era el Dios de Israel y es nuestro Dios, bendito el Señor, Jehová, bendito el Señor. Y cuán importante es mantener, ¿verdad?, la separación entre las cosas sagradas y los ídolos, bendito el Señor, hermano. Y nosotros a veces, sin darnos cuenta, podemos entrar ídolos a nuestra casa, bendito el Señor, porque yo recuerdo una vez entré a un hogar cristiano y en la nevera tenían un niñito Jesús. Y yo dije, esta persona, yo creo que no sabe lo que tiene ahí. Tal vez lo tenía porque era Navidad y lo tenía en representación. Alguien tal vez se lo regaló y yo me sorprendió, ¿verdad? Porque a veces la ignorancia, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? No nos damos cuenta cuando algo puede entrar a nuestra casa que no es del agrado del Señor. Por eso yo me cuido mucho hasta de los dibujos hasta del pesebre, bendito el Señor, ¿verdad? Que a veces en Navidad, o en un tiempo para acá, porque eso antes no se acostumbraba, de poner y que el pesebre, y que se María José, y el niñito Jesús, y qué sé yo qué. Y tenemos que tener mucho cuidado, bendito el Señor, porque en cualquier momento nos podemos descuidar y entramos a algo que al Señor no le agrada en nuestro hogar, bendito el Señor. ¿Verdad? Tenemos que tener entendido que la idolatría no solamente es una imagen, porque nosotros muchas veces ocupamos otras cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Eso es idolatría. Hay padres que idolatran a sus hijos, una cosa increíble. A veces los niños, los maridos, o cosas más físicas que no simplemente es una imagen, una estatua hecha. Sí. Lo que nosotros ponemos imagen, que es quitarle el lugar de Dios que se corresponde y le damos el primado a esa cosa. Amén, claro que sí. Y el carro, la casa, el trabajo, todas esas cosas, bendito el Señor. Todo lo que uno pone antes que a Dios, bendito el Señor.
El celular, amén. El celular yo creo que es ahora mismo ese es el Dios. Bendito el Señor, que eso es la tecnología, eso es el entretenimiento. Bendito el Señor, que es así, ¿verdad? Que sí, que nos trata de acaparar y quitarle el lugar que Dios, ¿verdad?, se merece, que Dios debe tener en nuestra vida, en la vida de todos. El arca del pacto causó enfermedad entre los enemigos del Señor. Y vamos a ver cómo, bendito el Señor, comenzando desde la primera ciudad, ¿verdad?, en que entró en Asdod, cómo fue, ¿verdad?, el arca del pacto, estando la presencia de Dios allí, cómo comenzó a surgir unas plagas dentro de aquellas ciudades. Bendito el Señor, bendito Dios, bendito el Señor. A ver, Ramona, bendito el Señor. La doja. Y se agravó la mano de Jehová sobre los Amón y los destruyó y los hirió con temor a Adón y todo su territorio. Ok, versículo 6 deja claro que Dios hace milagros también en el contexto de los juicios a los malvados. La idolatría es un pecado de muerte porque baja la demanda de adoración divina y da pleitesía a los objetos inertes. ¿Verdad? Como tú explicaste ahorita. Algunos excepto pudieran haber atribuido la caída del dragón a un accidente. Pero ahora Dios haría algo que quitaría ese argumento. Como tú dijiste al principio, quizá la primera es, eso fue que se cayó, vino un viento, pero no le hizo nada, vamos a levantarlo de nuevo. Pero esta vez vino un viento más fuerte, ¿verdad?, y lo destruyó, ¿verdad?, como dice aquí. Pero ahora Dios haría algo que quitaría ese argumento. Lo primero que vemos aquí es el poder de la mano de Dios. Es bueno recordar que esa mano fuerte del Señor se extiende sobre el faraón para traer el juicio de Egipto y sacar los hijos de Israel de la esclavitud. Aquí te da unos ejemplos sobre cómo el Señor obró en el pueblo de Israel, poniendo la mano sobre sus enemigos. Cuando el pecador no reacciona al juicio divino con arrepentimiento, el Señor agravó su mano sobre los que le provocan. Como tú dijiste al principio también, con lo que dijo Gloria, esto de los gobernantes ha sacado mucho la palabra de Dios en grupo. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes lo hacían en las escuelas, que ya no lo están haciendo en las escuelas. Y cuando lo sacaron, había un grupito que se iban lejitos y oraban, pues ya están mirando esos grupitos y lo están destruyendo. Y es como dijo Gloria, ¿verdad? El Señor da cuerda, pero va a llegar el momento cuando el juicio de Dios venga sobre cada una de esas personas. Y una de las cosas que me vino a la mente era Jorge Nasti cuando hacía el clamor, ¿verdad? Hubo una vez una persona que yo vi que ella lo puso por las noticias, que ahí en ese lugar donde Nasti estaba haciendo el clamor a Dios, que detrás de ahí lo que habían eran demonios, o sea, que no era algo. Y aún así, pues ahora mira cómo está el clamor, ha caído tanto y tanto y tanto también. ¿Por qué? Porque es como yo digo, el enemigo trata de apagar las cosas del Señor, pero el Señor no se queda con eso. Porque ahora en esta ocasión, entonces ahí que vinieron, ¿verdad?, esos tumores. Aquí hay algo, ¿verdad?, y termino con eso, que dice, es tan letal una epidemia como aquella, el tercer parte de toda la población de Europa murió a la peste del siglo XIV después de Cristo. Los hijos de Dios deben
debemos conducirnos como real sacerdotes en medio del pecado real nuestro entorno, ¿verdad? Como decía Manuel, nosotros como cristianos debemos de poner al Señor en primer lugar. Debemos de ver, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Debemos de ver que ahora ya se está acercando diciembre. Ya empiezan las decoraciones, ya empiezan, y eso no es nada, eso es un papel que yo pongo en la puerta porque es la época de Santa Claus, porque es la época de los 3 Santos Reyes, pero que nos dice la palabra sobre todas estas cosas. Y antes de quisiera dar un testimonio, ¿verdad? Ustedes saben que Felipe pues, es inconverso. Cuando llegaba el tiempo de Navidad, él me decía, vente, vamos a traer del hermano de él o del primo de él. Y yo, Felipe, no, yo no quiero ir a su sitio. Ah, porque usted cree que eso es un pecado, porque yo, está bien, vamos. Entonces cuando yo veía el revolú y todo eso, yo me sentaba donde decía, ¿viste por qué yo no tengo a mí? Llévame a casa, yo me quedo, y si tú te quieres volver, vuelve. No me importa, vuelve tú. Está bien, vámonos. Está bien, vámonos, porque es que no me gusta. Y hoy en día, hasta el día de hoy, ya él ni me dice nada. Me dice, mira, vuelve para el Rubén, que es hermano. Adiós. Y se va. Porque es que nosotros como mujeres que tenemos el marido inconverso, también tenemos que poner una pausa hasta que yo llego, porque yo no voy a ofender a mi Dios porque él esté allí contento. Amén, amén. Muy bien, ¿verdad? Aquí vemos cómo la mano del Señor se agravó sobre los hombres de Asdod a causa del arca. Y aquí en el expositor nos trae la lectura de 1 de Samuel 6, capítulo, de unos versos ahí, los primeros versos, no sé si el que lo pueda buscar. 1 de Samuel, capítulo 6, bendito el Señor. Y dice esa lectura, dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses estuvo el arca en tierra de los filisteos. O sea que murió gente. No había censo en ese tiempo para decir cuánta gente murió. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, le preguntaron, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la haremos volver a enviar a su lugar. Y ellos le dijeron, ¿cómo la enviaran? Si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagarle con expiación. Dijeron ellos, ¿verdad? Eso era lo que ellos pensaban. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, miren lo que les mandaron a hacer. 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Bendito el Señor. O sea, que lo que había afligido, la desolación que había habido en aquella región, había sido tan terrible que los había herido con tumores. Y sabemos, ¿verdad? Lamentablemente hoy en día el cáncer, hermano, son tumores. Bendito el Señor, de diferentes formas, de diferentes maneras, salen en diferentes partes del cuerpo. Bendito el Señor. Bendito Dios. No estoy diciendo con esto que esto sea, ¿verdad? Un castigo, ¿verdad? Que sí, porque eso hoy en día le puede dar a cualquiera, lamentablemente. Bendito el Señor. A veces por la alimentación, bendito el Señor. A veces nacen niños con estos tumores. Pero el hecho es de que en aquel momento Jehová lo hirió con tumores y dice que con ratones. Y sabemos todo lo dañino y lo infeccioso que resulta ser los ratones. Bendito el Señor, ¿verdad? Para el huracán María hubieron gente que murió debido, ¿verdad?, al orín del ratón. Bendito el Señor, y ha sucedido, ¿verdad?, en todas las décadas. Y sabemos que los ratones, como dice aquí el expositor, en el siglo XIV surgió lo que fue
la peste bubónica, que esa peste, ¿verdad?, fue producida a causa de aquellas infecciones que producían aquellos roedores. Bendito el Señor. Y ahí dice el expositor que murió una tercera parte de la población de Europa en aquel siglo. En Puerto Rico, para los años antes del 1900, hubo una plaga que murieron 23,000 personas. Bendito el Señor. Creo que fue el cólera. Estaba yo escuchando, ¿verdad?, en la historia de Puerto Rico. En aquel tiempo pues no había los adelantos tecnológicos y de salud que hay en este tiempo, bendito el Señor. No había mascarilla, no había manera, ¿verdad?, de cómo la gente poder sobrevivir en aquel momento, bendito el Señor. Pero en este tiempo, hermano, esto no deja de ser igual de terrible o peor, bendito el Señor. ¿Verdad que sí? Peor. ¿Por qué? Porque ahora es más infeccioso. En aquel tiempo tal vez era por algún animal, pero ahora es que yo no puedo, ¿verdad? Que cuando comenzó la pandemia, yo decía, wow, qué difícil es no poder abrazar a tu abuelita, a tu tía, ¿verdad?, a toda la familia que no vive contigo en tu casa, sino que no puedes ir a verlos. Y ellos anhelando que tú llegaras a sus casas y tú no podías por el temor, ¿verdad que sí?, de que un abrazo, un beso los contaminara. Y bendito el Señor, siempre, ¿verdad que sí? El juicio de Dios es justo, bendito el Señor, ¿verdad? Porque dice que sus juicios son justos, bendito el Señor, aleluya. Y estamos en sus manos, hermanos, bendito el Señor. En las manos del Señor estamos seguros, poderoso el Señor. Le pido a Marci, si me puede leer la 2B. Viendo esto, los pastores dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Tabón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Los filisteos de Asdod se despojaron del arca de Dios a causa del juicio. Número 1. Los hombres de aquella región reflexionaron sobre las consecuencias que su pecado le había causado. Tristemente no hubo conversión, pero se dieron cuenta que no podían detener más el arca entre ellos. Admitieron que la mano de Dios de Israel había sido dura sobre ellos y sobre su deidad pagana. Es cierto que Dios es todo amor, pero también es santo y justo. Por tanto, reacciona naturalmente contra el pecado de los impenitentes. Número 2. La presencia del arca es territorio. La presencia del arca en territorio de los enemigos hizo reunir a los 5 príncipes de los filisteos para resolver qué hacer con aquel mueble sagrado. Los adversarios de Dios no tienen respuesta clara sobre los asuntos divinos. Lo único que le quedó claro a aquellos príncipes paganos fue que debían enviar a otra parte del arca de Dios. Los hijos de Dios, si debemos responder bien la pregunta ¿qué hacer con la presencia de Dios? Uno de los juicios más severos lo pronunció Cristo en la iglesia de Éfeso, en su mensaje a las 7 iglesias, cuando le dijo que si no se arrepentían, Él quitaría su candelero de su lugar. Apocalipsis 5. La pérdida de la luz espiritual es una de las desgracias más horribles que le puede suceder a un creyente que se aleja de Dios. Por tanto, debemos ser celosos en mantenernos en el primer amor con el Señor. Amén. Bendito el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Al ver cómo los filisteos no sabían qué hacer con el arca, cómo el arca, ellos no sabían qué hacer con ella, bendito el Señor.
Y nosotros, dice, y una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cómo debe ser nuestra actitud ante la gloria de Dios que se nos ha dado en Cristo Jesús? ¿Cómo debemos ser nosotros con esa gloria que Dios nos ha dado? Porque realmente la gloria de Dios es grande. Bendito el Señor, es maravillosa. Bendito el Señor. Alguien dijo que la única gloria que es grande es la gloria de Dios, porque todas las otras glorias son chiquitas. Bendito el Señor, aleluya. Y nosotros tenemos que ser muy celosos, ¿verdad que sí? Celosos con esa gloria que el Señor nos ha dado, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, con la salvación, bendito el Señor, aleluya. Como dice la palabra, que tenemos que cuidarla con temor y temblor, bendito el Señor. Y algo que leyó Marcy muy importante es que nosotros, ¿verdad? Tenemos que mirarnos siempre, reflejarnos en las 7 iglesias, porque cada una de las iglesias de Apocalipsis tiene algo, un consejo para cada uno de nosotros que nosotros no debemos perder, como el primer amor. Ese primer amor nunca debemos perderlo. Debemos, y cuando vemos como que estamos menguando, volver nuevamente y retomarlo, porque a todos nos sucede. Yo muchas veces me siento que estoy en bajada y tengo que volver otra vez y volver y retomar, ¿verdad que sí? Lo que el Señor me ha dado, ese primer amor, bendito el Señor. Tal vez usted piensa, recuérdese cuando usted se convirtió, usted hacía todo lo que le dijeran que hiciera, bendito el Señor. Usted no se pedía un culto, bendito el Señor. Usted tarareaba los coritos aunque no se lo supiera, tocaba el pandero aunque no supiera tocar el pandero, bendito el Señor. ¿Perdón? Exactamente. Eso es algo que no debemos, ¿verdad que sí? De perderlo. Y si de momento vemos que estamos menguando, miren, clamar al Espíritu Santo que nos ayude para nuevamente volver y abrazar esa presencia de Dios en nuestra vida. Bendito el Señor. Porque el primer amor es el que nos mantiene en la llama, en el fuego. Bendito el Señor. En ese deseo de buscarle. Bendito el Señor. Y yo recuerdo en mi juventud que a mí me gustaba estar en casa, como papi y mami trabajaban fuera, pues yo estaba el día sola cuando no había escuela, y a mí lo más que me gustaba era cantar. Y yo estaba con la guitarra, cuando tenía el tiempo de que no estaba haciendo algo de la casa, algún que hacer, era cantando, y canta, y grabando. Yo me creía que con las cassettes. Tengo muchas cassettes en casa así, grabadas, porque y eso me mantenía, hermano, ahí conectada con el Señor todo el día y me ayudaba a poder soportar, ¿verdad?, cuando venían las pruebas. Pero ¿qué pasa? Según pasan pasando los años, entonces uno va entrando en responsabilidades y entonces uno se levanta por la mañana y eso es la cocina y aquello y lo otro. Y el día prácticamente casi no te da para bregar en la casa, ¿verdad que sí? Entonces tú te desconectas. Y uno tiene que entonces hacer conciencia, Señor, mientras estoy en mis labores diarias, pero quiero adorarte. Y entonces prender el radio, mantenerse uno escuchando mensajes, música, alabando al Señor, para que entonces uno en medio de eso, no sé cuántas veces ha pasado, entonces uno siente la presencia de Dios de vez en cuando y tiene que, aunque sea en la cocina, tirarse de rodillas, porque uno siente la presencia del Señor, ¿verdad? Qué lindo son esas experiencias. Por eso es tan importante mantenernos con esa luz encendida y esa llama ardiendo, ¿verdad que sí? De ese primer amor, bendito el Señor, poderoso es el Señor. Pues vamos a la 3A, bendito el Señor. La hermana Ani, ¿me puede leer la 3A? Sí, la 3A. Le aconteció que cuando habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, se llenaron de temores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo.
arca de Dios llegó a la región de Gad, la mano de Dios estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. En verdad, tener a Dios de enemigo es la desgracia más grande que le puede ocurrir a un pueblo. Dios afligió a los hombres de Gad y se llenaron de tumores. A estas alturas, el arca había recorrido varias regiones filisteas, dejando tras ella una estela de juicios y muerte. Ahora los hombres de Gad determinaron deshacerse también del arca y enviarla a la región de Eglón. Allí el dios pagano no era Lacón, sino Balsabú, que quiere decir Dios del lugar alto. Ese Dios es conocido en hebreo como el Dios de las moscas. Lo que aprendemos es que ni Dagón ni Balsabú pudieron hacer nada en contra del Dios de Israel. El contexto va a entender que los edomitas ya sabían de las huellas del muerte y enfermedad que el arca había dejado en Asdod y en Gad. Por tanto, ellos fueron más precavidos y no recibieron el arca allí como un trofeo de Dios. Por el contrario, dieron voces de susto alarmados que les tocara también su función de muerte, como había ocurrido antes. Amén. Amén, bendito el Señor. Miren lo que sucedió aquí, ¿verdad? Estaban pasándose la papa caliente, ¿verdad que sí? Los filisteos estaban que no sabían qué hacer con el arca, bendito el Señor. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros también y a nuestro pueblo. Y ellos dijeron: no, no la queremos aquí, no queremos que el arca llegue aquí, bendito el Señor. Y bendito el Señor, vamos a la última partecita, pues ya lo que nos quedan son 10 minutos. La hermana Juanita. Y enviaron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios a Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros, ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores. El clamor de la ciudad subía al cielo. Y dice: los enemigos determinaron regresar el arca de Dios a Israel. Finalmente los príncipes de los filisteos determinaron enviar el arca de Dios a Israel y a su lugar, en lugar de pedir misericordia a Dios que lo había castigado por su pecado. Los filisteos se empecinaron en adorar aún a sus dioses y tomaron distancia de la salvación que el arca representaba. Aprendemos que el pecado siempre separa al hombre de Dios. El temor a la muerte había caído sobre toda la ciudad, debido a que la mano de Dios se había agravado sobre sus habitantes. Sabemos que el conocimiento de Dios es olor de muerte para los que se pierden, pero para los que se salvan es olor de vida eterna. El versículo 2 resume el estudio de hoy y da por hecho que los filisteos se vieron forzados a devolver el arca de Dios al tabernáculo que estaba en Silo. La causa es porque los que no morían eran heridos de tumores, de tal modo que el clamor de la ciudad subía al cielo. Oremos que el Señor tenga misericordia de esta pobre humanidad perdida por sus propios pecados. Así que Amén. vemos aquí, ¿verdad? Que ellos
cogieron mucho temor y decidieron devolver el arca a Israel. Ellos se la habían robado porque ellos miraban el arca de Jehová como un tesoro grande, algo de mucho valor. Si era de oro. No sabía que aquello era tan sagrado que nadie, sin consentimiento de Dios, lo podía tocar. ¿Y qué causó por llevarse aquella prenda tan costosa, tan sagrada? Hubo tanto juicio para toda esa ciudad y esos pueblos, ¿verdad? Que vino la muerte a través de los tumores que le causaron al tener algo que no podían tocar. La visión era tan grande que se olvidaron que hay un Dios grande y poderoso, que al tocar eso tan sagrado, vemos que nada más con Elizabeth que habían robado el arca, ¿qué pasó? Cayó para atrás y se murió. La yerna dio a luz y murió del mismo impacto, porque al tomar el arca también los hijos de Lidia han muerto también. Así que vemos que aquello no era algo sencillo, era algo poderoso. Y vemos que ahora ellos se dan de cuenta cuál valioso era y cuál terrible era tener el arca de Jehová con ellos, que causó tanta muerte, tanta gente herida, tanta gente temerosa, porque ¿cómo es posible tanto temor? ¿Cómo pasó con aquel Dios que tenía? Cuando cayó se le cayó la cabeza, la palma de la mano se le cortó, porque Dios es sagrado, Dios es santo, nadie puede tratar de ser más que Él. Y Él mostrándole lo que es Dios, con todo eso ellos seguían con el arca, hasta que se dieron de cuenta que ya no podían más, decidieron devolverlo a su lugar, porque dice aquí, de tal modo que el clamor de la ciudad subió al cielo. Se temorizaron tanto que empezaron a clamar a Dios por lo que estaba pasando. Y Dios en su infinita misericordia oyó el clamor y permitió que devolvieran el arca a su lugar, porque aquellos tenían que dejar en el lugar donde estaba. Dice, oremos que el Señor tenga misericordia de esta pobre humanidad perdida en sus propios pecados. Tenemos que orar mucho porque sabemos que hoy día está pasando lo mismo, mucha idolatría, mucho afán de vida, y le ponemos más importancia a las cosas materiales que las cosas que Dios ha hecho con nosotros, porque esta salvación es bella y tenemos que cuidarla con temor y temor, porque si no la cuidamos va a haber juicio. Y eso es lo que pasó en ese lugar, hubo juicio por darle la espalda a Dios y querer hacer la cosa más que Dios. Poner aquella estatua como si fuera un Dios verdadero, y se olvidaron del Dios que hoy tenemos, que es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Amén. Y tenemos que reverenciarlo, adorarlo y respetarlo en todo momento, y sobre todo nosotros los que conocemos la verdad tenemos que tener mucho cuidado como andamos y que adoramos, porque como tú decías, cualquier cosa puede ser una adoración y olvidando que es Dios que está con nosotros, que nos salvó, y tristemente cuando ponemos los ojos en otra cosa que no es Dios, lamentablemente viene un juicio sobre eso. Amén, amén. ¿Verdad que sí? Aquí dice un punto bien importante, dice, sabemos que el conocimiento de Dios es olor de muerte para los que se pierden. Bendito el Señor. Para los que se pierden, que no tienen esperanza, bendito el Señor, que no quieren la esperanza, bendito el Señor, porque la esperanza está ahí, disponible para toda la humanidad, bendito el Señor, pero es que no quieren echarle mano a esa esperanza, pues entonces termina siendo de muerte, ¿verdad? Separación de Dios, ¿verdad? Una vida eterna en condenación, pero para nosotros, los que estamos, ¿verdad?, luchando, bendito el Señor, porque estamos luchando, pero para los que se salvan es olor de vida, bendito el Señor. Oremos para que el Señor tenga misericordia de esta pobre humanidad perdida en sus propios pecados, bendito el Señor. Dios tiene métodos diversos para hacer que su nombre sea
santificado entre las naciones. Él trata de revelarse a toda la humanidad. Toma cualquier cosa que suceda, bendito el Señor, para glorificarse. Porque, bendito el Señor, ya terminando, cuando ocurrió la guerra de Afganistán, y yo no sé mucho, ¿verdad?, de historia, pero lo que yo pude ver fue que cuando los americanos pudieron entrar, también entró el cristianismo. Y comenzaron entonces a que llegaron misioneros, comenzó a predicarse de Cristo. Mucha gente conoció a Jesucristo, bendito el Señor. Que tristemente hoy en día, ¿verdad?, pues por lo del régimen talibán, muchos cristianos, muchos de nuestros hermanos han muerto, y los que no están siendo perseguidos, bendito el Señor. Que no nos olvidemos de ellos, bendito el Señor. En la China, cuando se abrió una puerta, una ventana, como le dicen, ha entrado el Evangelio. Dicen que es el lugar donde más Biblias se fabrican, es en la China, bendito el Señor, que salen para todas partes del mundo. Pero hoy en día hay un régimen comunista que les está a ellos entrando en sus iglesias, dándole a sus pastores y cogiendo sus niños y llevándoselos para un lugar aparte para enseñarles lo que es el comunismo, porque no quieren que le enseñen de Jesucristo, bendito el Señor. Pero aunque está este momento que nos ha tocado ver, bendito el Señor, como la persecución, como los cristianos, bendito el Señor, de otras partes del mundo, aquí se ve como un airecito, pero allá es real, que ellos están viendo cómo los están matando, cómo los están sacrificando, bendito el Señor. Pero como quiera, esta gente no niega la fe, bendito el Señor, y tenemos que orar por ellos para que el Señor los fortalezca y los cuide, bendito el Señor, aleluya, y los guarde, bendito el Señor, para que no los maten, bendito el Señor, aunque la palabra de Dios siempre sigue corriendo, bendito el Señor, aleluya. Cuando los adversarios suyos no entienden a través del consejo, el juicio divino los hará recapacitar, bendito el Señor. La necesidad, tenemos que tener, ¿verdad?, un carácter temeroso de Dios, bendito el Señor, para no caer, bendito el Señor, porque ninguno estamos exentos, bendito el Señor, aleluya. Nosotros tenemos que continuar perseverando, bendito el Señor, para que esa gloria de Dios no salga de nuestra vida, ¿verdad? Bendito el Señor, y que sepamos que Jehová Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Bendito el Señor, aleluya. Hasta aquí nuestra parte, que el Señor les bendiga y gracias por su atención.